uno de los propósitos de este curso ha sido revelar que la lectura crítica puede ser un proceso enriquecedor de nuestra experiencia, de nuestra percepción, además de una posibilidad de compartir esta experiencia con otros y entonces formar parte de esta comunicación literaria como un fenómeno mucho más amplio que la lectura solitaria de la que siempre nos habían hablado y que no necesariamente tiene que ser así. Curco, ven. Y yo en general había dicho que estas herramientas o estos procesos que se exploran en el curso pueden servir en general para leer, pero también son la base del ejercicio de alguien que se quiera dedicar realmente a la crítica como un género, como un formato, un medio de expresión, por medio de reseñas o videos. Y entonces aquí hay un tema que quisiera tocar, porque a lo mejor a mí ha sido una reflexión que he tenido que procesar a lo largo del tiempo y que al principio era una de las creencias que a veces yo misma no sabía dónde poner, o sea, era una idea que yo misma no sabía si estaba de acuerdo o en desacuerdo. Y con esto me refiero a toda esta especie de mala fama que tiene la crítica, como esta especie de comentario negativo, envidioso, como una especie de residuo o de pretensión de alguien que no tiene capacidad de crear, pero que sí quiere que desearía poder hacerlo. O sea, siempre ponen al crítico, siempre se le representa como un resentido, como un amargado, como un envidioso, como un artista frustrado. De hecho, hace poco leí el libro de Julia Cameron que se llama El camino del artista y verdaderamente me gustó mucho y me dio muchas herramientas para salir de un bache creativo. Curco. Cálmate, por favor. Ven, ¿por qué siempre me haces eso? Empiezo a grabar y quieres que te abran la puerta. Ya se me fue la onda, Curco, ¿ya ves? Sin embargo, una de las cosas que yo leía en este libro y que me daba, no sabía cómo tomarlo, me daba cierto dolor, era que Julia Cameron allí decía que cuando eres un creador, o sea, que todos somos creativos, pero que cuando eres un creativo frustrado, que con frecuencia eliges profesiones en las cuales estás cerca del arte, pero no eres tú el creador propiamente, ¿no? O sea, que te pones a ser profesor, a ser profesor de música, que te pones a ser editor, que te pones a ser crítico, pues porque en el fondo eres un creativo bloqueado o frustrado. Amigas, me dolió leerlo. En ese momento dije, ¿será que sí? ¿Será que es eso? ¿Será que yo lo que quería era ser escritora? Y entonces esa frustración me está llevando, me está llevando a la academia, me está llevando a la crítica. Y pienso que no. Aquí sí quiero ser muy clara en esto. Últimamente, sobre todo en los últimos 3 años, me he dado cuenta de que la lectura también puede ser una actividad creativa, o mejor dicho, lo es. Nosotros colaboramos con nuestra capacidad interpretativa para que ese texto viva. Y si además de eso, nosotros somos capaces de producir un texto a propósito de eso que leímos o de eso que interpretamos, pues eso ya es un proceso de creación. Yo en realidad creo que sí pasé mucho tiempo sintiéndome culpable y sobre todo cuando me juntaba con escritores, pues obviamente cuando ellos son los escritores y tú eres nada más la reseñista. Curco, pues ellos te ponen como que su mejor cara porque quieren que los apoyes o que los reseñes o lo que sea. Pero ya una vez que yo publicaba
y que cometía la osadía de seguir reseñando e incluso hacer comentarios negativos acerca de una determinada obra, pues ellos lo veían como una alta traición, porque pues ellos lo ven como, no, es que tú siendo escritora tienes que apoyar a otros escritores, tienes que difundir, o sea, ¿cómo le haces una crítica negativa? Entonces su libro no se va a vender y pobre fulanito. Pues no sé, a mí eso como que me producía mucha frustración, me parecía que eso colaboraba con la mediocridad del medio editorial, ¿no? Bueno, y colabora con la mediocridad del medio editorial, además de con este sentido de élite, ¿no? De élite incuestionable, de aristocracia, así de, pues estas son, o sea, estos son nuestras netas, esto es lo que publicamos y es incuestionable. Ni te atrevas a decir que esto está mal, o sea, si vas a hablar va a ser solo para aplaudirnos y ni te atrevas a decir que esto está mal, porque entonces ahí sí echan mano de estos discursos. Eres el envidioso, eres, bueno, en este caso la envidiosa, la resentida, la frustrada, la no sé qué más cuánto. ¿Cómo fue que yo me di cuenta de que en realidad la crítica era una forma de creación pues tan rica y tan válida como las demás? Pues ahí tienen ustedes que yo, como ya he dicho más de una ocasión, me fui a El Paso creyendo que yo estaba persiguiendo una formación como escritora, ¿no? O sea, como que ya iba a dejar, o sea, iba a tomar esa pausa de 3 años para dedicarme puramente a escribir. Sí, o sea, como empezar a llevar mis actividades, mi carrera hacia allá. Pero lo que sucedió, además de que el ambiente pues era pues bastante malo y yo terminé más bien decepcionándome del medio de la escritura, fue muy curioso que pues yo en realidad llevaba 2 libros ya casi terminados, los terminé a lo largo de esos 2 años. No produje absolutamente nada nuevo en esos 2 años que estuve allí, pero nunca dejé de reseñar. Eso, o sea, ahora lo pienso con perspectiva y digo, pues sí, sí estaba escribiendo, solo que estaba escribiendo reseñas. Y era porque tal vez era algo que todavía me motivaba, o sea, no me parecía tan decepcionante como lo que yo estaba viendo, que no me llenaba del todo, ¿no? Y cuando regresé, de pronto dije, ya no quiero escribir, no me gusta el medio, me parece horrible, además de que pues yo me doy cuenta de que no tengo oportunidades, o sea, no me va a publicar, no tengo como la palanca o el compita para que me publiquen, y si me publican, pues tampoco me promueven. Eso era muy desgastante para mí decir, híjole, o sea, si yo quiero ver alguna ganancia, yo tengo que comprarle al editor mis libros y venderlos. Entonces yo decía, no, realmente ya no estoy para eso. Según yo había decidido como que pues ya pues renunciar a esa especie de posibilidad, ¿no? Pero en ese entonces, no me acuerdo en qué año fue, 2019 tal vez, 2018, finales de 2018, bueno, 2018 por ahí, 19, tomé un curso de edición en el de Sexto Piso y después surgió el curso de crítica de la UNAM. No sé si fue porque el grupo era muy bueno o no sé qué fue lo que sucedió, pero yo recuerdo ese curso de crítica de la UNAM con muchísimo gusto porque iba a las clases con mucho interés, realmente me volví a sentir motivada pues, por tomar clase y además por conversar con los compañeros. O sea, tuve conversaciones sobre literatura mucho más ricas, más interesantes y más estimulantes con ese grupo de aspirantes a críticos que con cualquiera de los escritores con los que yo me llegué a juntar alguna vez, con cualquiera, con cualquierita, el que me digan. Realmente, pues no, o sea, las pláticas en los grupos de escritores pues suelen ser el chisme de que si quien ya anda con Cuarón y que, o sea, no. Y allí fue que yo dije, es que esto sí me gusta, o sea, creo que sí podría dejar de escribir, pero no podría dejar de reseñar. O sea, lo siento de una manera casi que natural, o sea, no sé si es porque es un ejercicio que llevo mucho tiempo haciendo, pero es algo que a mí me resulta orgánico cuando estoy leyendo, tomar notas y pensar cómo explicaría esto, cómo lo diría, ¿no?
Creo que en el canal también se nota que no estoy haciendo solamente un ejercicio de pararme frente a la cámara y tirar mis netas, sino que constantemente estoy pues explorando formatos, explorando ideas, intentando proponer nuevas perspectivas de discusión. Y eso creo que es una forma de creatividad. Recientemente, creo que en diciembre, en el Guadalupe Reinas, leí el libro The Art of Memoir de Mary Karr y fue la primera vez que en un libro de escritura creativa vi como recomendación puntual: escribe una reseña. O sea, si lees un libro que te gusta mucho, escribe una reseña, y eso es un ejercicio de escritura creativa y de aprendizaje para el escritor. Entonces, quise hacer este video en particular, este módulo, un poco para redimir a la crítica de toda esa mala fama y para rescatar su valor como ejercicio creativo. Porque, ojo, ya vimos todos los fundamentos que puede haber detrás de la lectura crítica, pero es una cosa muy diferente a la hora de producir un texto o un ensayo, una reseña, un video. Allí sí se toman decisiones creativas en cuanto a cómo lo vas a presentar, cómo lo vas a hacer interesante para el lector o entretenido, o incluso un texto bello de leer. Puede ser. O sea, yo puedo pensar en algunas reseñas o en algunos artículos que son críticos, pero que son divertidos, que tienen sentido del humor. O sea, concretamente me acuerdo de un texto de Guillermo Espinosa Estrada sobre Vargas Llosa, en el que criticaba pues esta especie de tendencia que tiene ahora de ser socialité, y decía que era el extraño caso del doctor Vargas y el señor Llosa, de cómo por una parte había sido un joven autor muy propositivo y ahora era un viejito rancio, etc. O sea, había un sentido del humor, había un juego, hay contenido crítico, por supuesto, y teoría literaria, lo que ustedes quieran, información, pero también hay una manera creativa de presentarlo. Entonces, pues, creo que si alguien quisiera explorar la crítica como forma de creatividad, lo primero que tiene que plantearse como desafío es: ¿cómo puedo compartir o cómo puedo comunicar este contenido en un formato o en una expresión que sea deleitable para el lector, ¿no? La fórmula de Horacio, que decía un texto dulce y útil, pues ese sería como el desafío de un crítico que quisiera ser creativo. Y entonces les traje en este video, en realidad, bueno, en la cajita de información les voy a poner los enlaces de los ejemplos a los que me voy a referir, pero les planteo algunas preguntas. Digamos que ustedes ya pasaron por todas las actividades de los módulos anteriores. Hicieron sus notas, balancearon su texto, investigaron el contexto, ya saben lo que van a decir, ya le dieron forma a sus ideas. Entonces, ahora nos vamos a plantear preguntas sobre cómo presentar esas ideas que tal vez pueden hacer que esa presentación sea una presentación creativa, deleitable, llamativa, interesante, estimulante para nuestro lector o nuestro receptor. Entonces yo los planteo como preguntas y les pongo algunos ejemplos de gente que creo que partió de esa pregunta y que tiene un resultado, que ha creado un producto, que tiene una manera de comunicarse que contiene los elementos que hemos revisado en este curso, pero que además tiene eso que lo hace llamativo, que lo hace algo que nos interesa ver, escuchar, leer. Bueno, creo que todos son videos. Pero bueno, la primera pregunta, la más básica: ¿este contenido que yo quiero comunicar lo puedo hacer en un formato que sea más atractivo? Aquí, por ejemplo, les voy a poner, tal vez es muy conocido, pero hay un booktuber que se llama Jack Edwards, es inglés me parece, y a él lo podemos identificar, bueno, yo al menos lo identifico porque, digamos, él es un lector, es egresado de letras, digamos, es editor, y él podría con toda facilidad hacer esto mismo de pararse frente a una cámara y decir sus netas. ¿Qué es lo que él hace para dar reseñas de libros? Él podría simplemente sentarse a hacer su resumen
de las lecturas que ha hecho, su reseña, un comentario simple de los libros que ha leído. Sin embargo, lo que él decide hacer, y que creo que es lo que le llama la atención a la gente que lo sigue, al menos yo lo empecé a seguir por uno de estos videos, es que él hace listas de libros que han recomendado ciertas celebridades, ciertos cantantes pop en sus redes sociales, los lee y hace un comentario de ellos. Y lo hace en formato de blog, o sea, a lo largo de la semana va haciendo distintos videos en los que los va comentando y va haciendo su comentario. Ese formato que parece tan simple ya crea una especie de contexto o conexión con otra cosa, lleva el comentario de libros a un ámbito que parecería inesperado o inusual, y esa forma creativa, a lo mejor cuando lo vemos, pues ya sí sigue siendo el mismo video en el cual alguien va a hacer un resumen de sus lecturas. Sin embargo, el formato en el que está engarzado este comentario es lo que hace que sea llamativo, y entonces en ese formato que él creó, pues sí hay un ejercicio de creatividad que además creo que le resulta bastante bien. La segunda pregunta, que creo que nos puede dar juego para crear, para explorar el formato crítico, es: ¿este comentario que voy a hacer sobre el libro da para reflexionar acerca de otro tema? O sea, ¿puedo hacer una conexión entre lo que he encontrado en mi lectura con alguna otra cosa que puede ser desde un tema de actualidad o de otro contexto o su parecido con otra cosa, con otro género, con otra forma, algo que no está estrictamente dentro del libro, pero que yo puedo establecer una conexión? En este caso voy a poner dos ejemplos de dos, creo que de mis booktubers favoritos. La primera es Violeta Val, que creo que siempre lo digo, o sea, su contenido me parece de muchísima calidad. Lo hace muy bien, se toma su tiempo para hacerlo. Se nota que los videos que hace no los avienta nada más por ir produciendo y produciendo, sino que las cosas que dice le interesan, o sea, se ve. El cuidado del contenido, el cuidado de lo que dice es muy evidente, pero además me parece muy interesante cómo algunos de sus videos o de sus reseñas terminan convirtiéndose de cierta forma en videoensayos. Además de que es muy llamativa la manera en la que ella edita, o sea, que está muy, muy bien hecho su trabajo, ella aprovecha ciertos contenidos, ciertos temas para reflexionar acerca de ciertas cosas. En este caso, el ejemplo concreto del que estoy pensando es una vez que leyó El alquimista de Paulo Coelho, y ella decía que lo leyó porque, bueno, ella, no sé si lo sepan, pero está muy, muy orientada a la literatura brasileña porque actualmente vive en Brasil. Entonces el escritor brasileño mundialmente hiper conocido es Paulo Coelho, pero si ustedes lo saben, tiene bastante mala fama. Entonces lo que ella hizo fue como que darse la oportunidad de leer El alquimista para ver si era para tanto la mala fama y hacer su reseña. Pero además de hacer su comentario sobre el libro, ella aprovecha un poco para hablar acerca de estos prejuicios de la lectura, eh, dándonos un poco de contexto sobre el autor y si realmente es tan malo, o sea, si realmente es este demonio comercial encarnado. Entonces termina siendo un video muy interesante en el cual ella nos comunica su opinión sobre el libro, también nos da contexto sobre la obra, pero además aprovecha para hacer una reflexión sobre otro tema que ella creyó que era pertinente, como son estos prejuicios de la lectura. En un sentido un poco más allá, o sea, llevando esto a un lugar un poco más extremo, está el canal, bueno, uno de los canales que a mí, la verdad, me inspiraron, me parecieron más interesantes de BookTube, y ese es el canal llamado Guáchate Fanny, que, bueno, ese canal lo lleva Michelle, Michelle Vázquez, pero el canal estaba centrado en un personaje que era el Clavos,
Y este personaje tenía toda una historia en la cual él había asaltado un Oxxo de camino a una fiesta en la que iba a ver a la chica que le gusta, que se llama Fanny, pero que pues medio no lo pelaba. Pero bueno, se le hace fácil asaltar un Oxxo, lo agarran y lo remiten al tribunal de menores. Entonces, todos estos videos, bueno, él los hacía en una sala oscura, solamente con la luz, él con un cierto vestuario de este personaje. Y lo que él hacía era, bueno, él es de Ciudad Juárez y aprovechaba para jugar con estos estereotipos como del chavito pandillerito. Lo que él hacía era partir de la premisa de que este personaje, el Clavos, estaba en el tribunal encerrado y que a él nunca le había interesado la literatura, pero estando allí, pues había estado como en clubes de lectura y conforme él iba leyendo cosas, se las iba comentando a Fanny. Por eso se llamaba Guáchate Fanny el canal, porque él no decía como que estoy haciendo reseñas de libros, sino que decía, estoy platicándole a Fanny cómo a partir de las lecturas que hacemos aquí en el tribunal, el tribilín, le decía a él, pues qué me parecen esas lecturas, pero además el personaje resulta que con o gracias a este encuentro con la literatura, había decidido que lo que quería él era convertirse tarde o temprano en un literato chingón. O sea, ya no quería ser pandillerito, ya no quería ser pues un ahí, no sé, Aragán, lo que sea, sino que quería ser literato chingón. Y esta premisa estaba en el fondo de todos los videos, siempre había como que una estructura similar, pero lo que me parecía a mí muy, muy, muy interesante de esa lectura que hacía el Clavos, o sea, este personaje, era que sin ser completamente consciente de ello, él estaba reseñando los libros y claro, diciendo las muchas cualidades que tienen, pero en el fondo también había una crítica con perspectiva de clase. O sea, porque no se trata solo de si este libro es bueno o es malo, sino qué le podría decir este libro a un adolescente que se encontrara en esas circunstancias o en esas condiciones de vida. A mí este ejercicio me parecía muy, muy, muy interesante y sobre todo los resultados que arrojaba en ciertos casos, como por ejemplo El Diablo Guardián, que casi siempre cuando uno está como adolescente es el libro que te recomiendan y que llama mucho la atención, no sé, por muchas razones. Pero entonces, pues este chavito que realmente, pues, fronterizo, que en esta ficción, pues él tenía como que bastante calle. ¿Qué puede pensar un chavito, pues, con esa experiencia de la vida, de un libro escrito, pues, por un vato de la ciudad? Me parece a mí que, pues, privilegiadón, fresón. Entonces, eso era un cuestionamiento, o sea, en el fondo de la reseña ya había un cuestionamiento muy interesante que le daba muchísimo juego al canal. A mí, la verdad, me encantaba y lamenté mucho cuando el Michelio dejó de producir. Bueno, la tercera pregunta que me puedo hacer si quiero explorar las posibilidades creativas de la crítica es mi estilo en particular. ¿Puede hacer de alguna manera más agradable mi comunicación para quien me escucha, para quien me lee? Y aquí, bueno, puse también otro ejemplo un poco extremo. Hay un canal no es estrictamente de BookTube, es un canal en inglés en el cual, bueno, que eran como las reseñas del Hood y salía un vato, ahí sí vestido full, pandillero, gangsta, y que hablaba todo el tiempo con este vocabulario de pandillerito gringo, no me acuerdo estrictamente de qué zona, pero él tenía también un formato de comentario de textos casi, bueno, en general comentaba clásicos y eran unos videos muy útiles porque la información que daba, pues sí, estaba sustentada. O sea, yo creo que para un profesor de Estados Unidos esos videos pues eran oro. Pero entonces lo que él hacía era empezar con un resumen de la obra, pero te la platicaba así como si te estuviera platicando en la pandilla, ahí en la chela caguamera, te la estuviera platicando la última serie de Netflix, tu compita, ¿no? Así, ñero, ñero.
Y después en el centro de sus videos había siempre lo que él llamaba análisis, en el cual explicaba, en este libro lo que él explora es la perspectiva de, o sea, algún elemento técnico que lo explicaba muy bien, pero siempre con este estilo bastante ñero. Y al final había como que esta especie de calificación o valoración final. Siempre la estructura era la misma, se notaba bastante informado. O sea, si ese mismo video lo hubieras hecho sin ese personaje, o sea, con un narrador, con una voz en off y dibujitos, pues se notaba que era un video educativo así, plano, ¿no? ¿Qué era lo que le daba la gracia? Que era divertido verlo, pues que hubiera este personaje hablándote ñero, hablándote banda, y pues lo improbable de esa combinación, ¿no? O sea, un tipo así como bastante pandillerito, pero hablándote cosas que te diría un doctor en literatura. Eso estaba bien. Creo que yo soy, al revés, una doctora en literatura que es bastante ñerita, pero bueno, eso no viene al caso. Y bueno, la última pregunta que digamos, si no se les ocurre o si creen que las anteriores todavía no encuentran ustedes la respuesta, todavía no saben por dónde entrarle, la pregunta más básica que podemos hacer para que nuestro texto crítico sea deleitable o atractivo o inusual o creativo en alguna manera, propositivo de alguna manera, lo básico es preguntarnos, ¿mi reseña, mi crítica ofrece algo útil? En este caso, por ejemplo, quiero ponerles el canal. Este canal no es de libros, es un canal de perfumes, pero yo lo destaco porque es una chica española que hace reseñas y claro que las hace basada en sus gustos, pero se esmera muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta en presentar como que gráficas, imágenes. Por ejemplo, hace muchas reseñas comparativas de si tú quieres comprar el Poison Girl, ¿cuál es la versión que te conviene? Porque las casas perfumeras hacen esto de que sacan una marca y después la convierten en una línea, ¿no? Porque tienen la versión o de Parfum, o de Toilette, la versión de verano, la versión de... O sea, sacan como 5 versiones distintas con el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ella hace es decir, si tú quieres comprarte un Poison Girl, ¿cuál es el que debes comprar? Y entonces, vaya, ella hace sus tablitas en las cuales te pone cuáles son las diferencias de las notas, cuál dura más, cuál dura menos. Si te gusta este tipo de perfume, debes comprarte este, pero si te gusta este más acá, debes comprar tal, pero te tienes que fijar en el año, que no sé qué. O sea, creo que es uno de esos canales. En los canales de perfumes, pues siempre hay como que esta especie de subjetividad. A los que los vemos, lo que nos gusta es que nos describan alguien que tiene un perfume que nosotros no tenemos, nos gusta que nos describan cómo es, ¿no? Y casi todo es un ejercicio de imaginación. Pero creo que el canal de ella se distingue por el esmero que le pone a investigar un montón de cosas. De hecho, hizo en algún punto una serie de videos sobre la historia de la perfumería y cómo empezaron y que si los antiguos egipcios y que los griegos y que no sé qué. O hace también videos muy didácticos de cómo está compuesto un perfume y qué son las notas de fondo y qué son las notas de que no sé cuál. Sí, en general se nota que ella hace contenido en el cual, pues claro que comunica sus opiniones, pero sí creo que el eje de sus videos siempre es que presenten algo útil para quien los ve. Y además de que están bien hechos, bien editados, ella es muy simpática, creo que ese puede ser un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? O sea, lo más básico, si sientes que todavía no desarrollas un concepto o una personalidad o un estilo o lo que sea, lo más básico que puedes buscar es cuál es la utilidad de lo que le vas a decir o cómo puedes hacer esto que le vas a decir a tu lector o a tu receptor más útil, y creo que eso ya en sí mismo hace que tu texto se vuelva más atractivo y más deleitable. Y además también, por supuesto, eso tiene su lado de creatividad. Hay que pensarle bien para lograrlo. Entonces, bueno, creo que este ha sido el video más largo del curso. Esto es lo que quería proponerles para pensar, para llevar su crítica un poco más allá. Aquí que les convendría, ya en este punto del curso, sí sería un buen ejercicio que el libro que estén leyendo intenten pasarlo por todas las fases, por todos los ejercicios que hemos hecho, y con estas preguntas intenten escribir un texto o hacer un guión de video en el cual claramente se estén proponiendo alguna de estas preguntas y que alguna de estas preguntas sea la que oriente la forma final de su crítica.
al menos como proyecto lo pueden hacer. Si se les ocurre alguna propuesta, me la pueden dejar en los comentarios y yo les puedo decir, ah, sí, mira, o por aquí o por acá. No sé, déjenme así como que su pitch de la idea que tienen. O si tienen más ejemplos en los cuales se ve alguna de estas características, también estaría muy útil que los compartieran con nosotros. Y pues ya casi nos acercamos al final de este curso.